Relato compartido por Óscar Saavedra. Esta es una historia que me contó mi hermano mayor, y que hasta ahora le siguen causando pesadillas por las noches. Estos hechos ocurrieron el año de 1998 en un pueblo pequeño ubicado en el departamento de Potosí, Bolivia. Fecha en la que mi hermano mayor se presentó al cuartel para realizar su servicio militar. Él me contó que tenía que ser destinado a otro lugar. Pero por azares del destino lo enviaron a esa alejada región cerca de la frontera entre Bolivia y Argentina. Él me relató lo que a continuación les paso a contar. Poco después de llegar al lugar, todos los soldados que ya habían llegado antes tenían miedo de andar por las noches por el monte, ya que el lugar era rodeado por un río y la espesa vegetación hacía casi difícil la visibilidad. Pero aún así los soldados tenían que cumplir órdenes de rango superior. De lo contrario eran castigados con ejercicios extremos conocidos como jaripe aquí en mi país. Me hice amigos rápidamente y les pregunté por qué tenían tanto miedo al lugar. Uno de los soldados me comentó que eso pasaba recientemente, que todo empezó tras la desaparición de una cholita, mujer joven, que según cuentan se perdió por inmediaciones del cuartel militar. Ya la policía había realizado la investigación correspondiente, pero no encontraron nada. Desde ese momento se oía lamentos y también se oía llorar con tanto sentimiento que helaba la sangre. Una noche nos enviaron a realizar un patrullaje por los senderos del lugar. Muchos de estos se prestaban para el uso del contrabando. Es por esa razón que las autoridades nacionales habían delegado esos controles a la unidad militar. Dicho patrullaje se lo realizaba durante la noche, pues ese era el horario que usaban los contrabandistas. Una orden así antes era normal. Pero desde la desaparición de la joven mujer, todo había cambiado. Nadie quería ir. Por ese entonces estaba a cargo de la unidad militar un capitán de apellido Camargo. Él era alto, de buena condición física y muy temido por todos por su carácter de pocos amigos. Este no creía en hechos paranormales y se reía cuando escuchaba que se oían lamentos y otras cosas. Él con su vozarrón que intimidaba a todos nos decía: son unos cobardes. Son perros maricones, y nos castigaba haciéndonos dar vueltas interminables con las manos arriba cargando nuestro armamento. Desde ese día ya habían escapado, desertado, 3 soldados por los malos tratos del capitán. Así que aún así teníamos que ir para realizar el patrullaje por esos senderos oscuros. Me tocó ir con 3 camaradas, íbamos río arriba caminando con cuidado por lo peligroso del terreno. Cuando de pronto escuchamos el lamento de una mujer. Nos quedamos parados, no sabíamos de dónde provenía ese lamento. Pero era tal que nos heló la sangre. De pronto vimos un perro y pensamos que estaba herido, y que ese animal había provocado ese lamento. Nos dispusimos a continuar cuando ya estábamos por cumplir con nuestro patrullaje. De regreso al cuartel, una cholita muy linda se nos cruzó en el camino. Nos saludó con la mirada y nos sonrió. Uno de mis camaradas se quedó hipnotizado con la joven mujer tanto que nos pidió que lo camufláramos para que él pudiera ir en son de conquistar a la fémina. Así lo hicimos. Al día siguiente nuestro camarada no había regresado al cuartel, lo cual para nosotros iba a ser un gran problema, pues al capitán Camargo no le iba a gustar la noticia para nada. Nos hicieron formar para dar parte de las novedades. Cuando el capitán se enteró de lo ocurrido, de inmediato averiguó quiénes habíamos estado con el soldado. Esa noche fue terrible. No dormimos nada por el castigo que nos impusieron. Poco después toda la compañía fue en busca del soldado.
Todos habían creído que se había desertado del cuartel. Al poco tiempo lo encontraron con signos claros de locura extrema. Solo repetía una y otra vez: no me lleves, Cholita. Al poco tiempo murió. Desde ese momento nos daba más miedo que antes. Hasta que el capitán nos dijo que iría solo para demostrarnos que nosotros éramos unos cobardes. Esa noche salió. Y volvió al cuartel. Pero ya no era el mismo. Tampoco nos decía nada. Pero desde esa noche nos delegaba vigilancia durante las noches en su vivienda. Poco después de ese hecho las noches se pusieron más pesadas y más terribles para todos. Especialmente por inmediaciones de la unidad militar. Pues los fenómenos paranormales habían crecido. Era tan terrible que nadie quería salir por las noches. Hasta que ocurrió lo que nunca imaginamos que iba a ocurrir. Una terrible confesión. Dos soldados confesaron que cuando hacían patrullaje de rutina se habían encontrado con una cholita muy linda. Y que entre los dos habían abusado de ella. Y después de que los amenazó, la mataron y arrojaron su cuerpo al río. Después de esa terrible confesión dieron parte a las autoridades policiales. Una comisión llegó al lugar y tomó el testimonio de los soldados. En su declaración dijeron el lugar exacto donde estaba el cuerpo de la joven. Y justo cuando la buscaron encontraron los restos del cuerpo en descomposición. Solo que se notaba en el rostro una macabra sonrisa. Esa semana después de las investigaciones se le dio una cristiana sepultura a la joven mujer. Después de darle una misa y luego de bendecir el lugar, las cosas volvieron a la normalidad. Cesaron los lamentos y todo aquello que antes había causado terror a la comunidad. Pero quedó en la mente de aquellos que vivieron los hechos. Segunda historia. Este relato nos llega del amigo taxista José Contreras desde Lima, Perú. Él afirma que su relato es real. Aquí te contamos su experiencia. La noche anterior había tenido una pesadilla en donde estaba una tía mía muy querida que lamentablemente murió hace poco más de 5 años. Ella me llamaba sonriente para darme algo y cuando yo me acercaba y estaba a punto de darle la mano, su rostro se transformaba en una especie de zombi. Luego me desperté y, como soy escéptico, la verdad es que no le hice caso. Pero sí se lo conté a mi esposa. Ella sí cree mucho en las pesadillas o sueños raros, pues dice que las almas te quieren decir algo y es mejor prestarles atención. En fin. Al amanecer me levanté y salí como siempre a trabajar en mi Nissan Sentra. Recuerdo que durante el día me fue muy bien. Hubo buena plaza, como se dice. Pero eran recién las 6:30 de la tarde y estaba dispuesto a concluir mi día pasadas las 10 de la noche. Ya que los días buenos hay que saber aprovecharlos para compensar los días malos. Salí del Grifo que se encuentra entre las avenidas Sucre y La Marina en el distrito de Magdalena del Mar. Eran ya las 8:45 de la noche y había dejado un cliente en Plaza San Miguel. Así que, como vivo en el sur de Lima, procedí con destino a Miraflores de camino a mi casa. Es ahí cuando un cliente me levanta la mano y me pide un servicio cerca de la refinería de Conchán que queda en el distrito de Lurín. Fue muy bueno para mí, ya que estaba en mi ruta de regreso.
Así que cogí la ruta del circuito de playas y luego subí por Chorrillos. Exactamente por la avenida Guaylas para finalmente salir por los pantanos de Villa y coger la auxiliar de la Panamericana Sur. Hasta ahí todo iba bien. El cliente estaba tranquilo y ya faltaba poco para llegar al lugar de destino. Su casa quedaba justo detrás del cementerio Parque del Recuerdo. Justo en la zona donde venden flores. La conozco muy bien. Dejé a mi cliente y salí con rumbo a Villa El Salvador. Seguí por la auxiliar de la Panamericana Sur y luego cogí la ruta donde están las ruinas de Pachacamac. Es una ruta por la cual he transitado poco. Mucho menos de noche, y no es que lo haga por miedo a los fantasmas o cosas como esas. Sino porque es una zona muy riesgosa debido a los constantes asaltos a taxistas y justo ese día estaba muy oscuro y no pasaba ningún automóvil cerca. Ya estaba casi por la mitad del camino de esta ruta desértica y no sé por qué se me vino a la mente la pesadilla que tuve la noche anterior. Sentí un poco de frío en el interior del auto. Casi como cuando enciendes el aire acondicionado. Pero mi auto no tenía aire acondicionado y estaba con las lunas cerradas. Mientras más recordaba la pesadilla que había tenido, más largo y oscuro se me hacía el camino y no entendía por qué mi mente me estaba jugando esta mala pasada. Como ya se los dije antes, soy una persona escéptica y no creo en cosas paranormales. Pero todo tiene una primera vez y la verdad espero que para mí haya sido la última. Ya que por algún motivo se me ocurrió ver a través del espejo retrovisor el asiento trasero de mi auto. Al parecer estaba vacío. Sin embargo, al lado de la ventana derecha se proyectaba una sombra muy clara que formaba la silueta de una mujer completamente de negro que me miraba. Todo pasó de un momento a otro. Aceleré lo más que pude para salir de esta ruta y llegar hasta el semáforo que está al final en donde hay más luz. El espejo retrovisor lo levanté para no ver nada más. No sabría cómo explicar esta rara sensación. Solo sé que realmente ocurrió. Cuando salí de esta ruta y llegué a la avenida con gente y mucha luz me sentí algo aliviado. Así que volví a mirar mi espejo retrovisor y no había nada. Yo me pregunto, ¿fue producto de mi imaginación lo que vi? Pues yo estoy totalmente seguro que no solo me quedaba algo más por hacer antes de llegar a mi casa. Así que bajé del auto. Abrí la puerta trasera. Me cercioré que no había nada y dije estas palabras: ya llegamos a su destino. Por favor, la invito a bajar de mi auto.